Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Los invito a que tomen un momento de su tiempo para escuchar y meditar un poco en la palabra y el amor de Dios, porque Dios nos habla de su amor por medio de su palabra. Sé que puede ser de bendición o va a ser de bendición muy grande en tu vida si tomas unos momentos para reflexionar en la palabra, en la poderosa palabra de Dios. Y hoy te invito a reflexionar sobre el Salmo 51 y, y vamos a leerlo, unos versículos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, hoy vamos a hablar y tratar un tema que tiene mucho que ver o meditar en la palabra del Salmo 51 y, y, es, y es lo que debería, vamos a seguir el ejemplo de lo que debería de producir el pecado del hombre o el pecado en mí o en ti. O sea, lo que debería de producir en el hombre el pecado. ¿Y qué debería producir? Debería de producir búsqueda de Dios. Búsqueda de Dios, y ahorita lo vamos a entender por qué, con la ayuda del Señor. Muchas veces nosotros pensamos lo contrario y muchas veces nosotros nos alejamos de Dios cuando nosotros caemos en pecado, porque nosotros luchamos contra el pecado. La vida de nosotros, del hombre, es la lucha contra el pecado. Y hay dos maneras de vivir o de pensar. Una es cuando luchas contra el pecado y te domina el pecado y luchas con las tentaciones y muchas veces caes en las tentaciones, pero aborreces el caer y te sientes sucio, te sientes mal, odias caer, odias el pecado, pero llegado el momento, algunas veces en la vida, te domina y caes y tropiezas. Esa es una manera difícil de vivir, es una manera de culpabilidad, es una manera difícil, pero es una manera correcta durante un proceso. Y hay otra manera de vivir que es una manera donde la conciencia fue cauterizada y donde el pecado no es pecado, sino ahora ha formado parte de, de algo normal, tranquilo, que no causa en ti ni siquiera una incomodidad. Lo haces y tranquilo, y eso es algo muy difícil. Bueno, vamos hacia adelante. Una de las cosas que me llama la atención acerca de este salmo es que fue un salmo, como dice aquí la palabra, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Me llama mucho la atención, o es algo impresionante, impactante el saber que este salmo fue hecho en el mayor tropiezo de la vida de David, en el mayor tropiezo, cuando se había llegado, cuando había matado a Urías, cuando había hecho una gran maldad. Fue, a mi parecer, el mayor tropiezo de la vida de David, el mayor tropiezo. Y sabemos la historia, que Dios le perdonó pero lo disciplinó también. O sea que Dios lo perdonó, pero hubo dolor y las consecuencias del pecado en su vida, de la disciplina de Dios, pero Dios lo perdonó. Y quiero meditar acerca de cómo fue la reacción de David en esa situación. Y quiero hablar a vidas, a corazones, a realidad, a verdad. Y quiero que nos pongamos en el lugar de David en ese momento. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos en ese momento David?
¿qué haríamos? Y vamos a ver, recapitular. Vamos a pensar como si fuéramos un momento, si fuéramos David. Y que estuviésemos en la situación de David. No que fuéramos David, sino que estuviésemos en la situación. Estuviésemos en la situación donde habíamos matado a un amigo y hermano o un combatiente fiel. ¿Por qué? Porque David era el rey, pero Urías era su soldado, era parte del reino, un hermano que luchaba por el reino. Como si hubiéramos matado a un hombre, un hermano fiel, que nos amaba, al cual nos acostamos con su mujer, al cual engañamos y al cual enviamos una carta en sus manos para su propia muerte. Bueno, y ahora al pensar eso en nuestras vidas, nosotros podemos pensar y es algo que no podríamos tal vez soportar. Es algo muy difícil, algo muy doloroso. Tal vez no sé cómo actuaríamos, pero vamos a ver ahora cómo actuó David. Bueno, antes de empezar de esa manera, quiero decir, bueno, vamos a empezar cómo actuó David. El actuar de David fue el más correcto. Y el actuar de David lo dice en este salmo, porque fue precisamente después cuando él pasó esa situación, cuando él cayó. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Él no agarró y se alejó de Dios, sino él agarró y esta es la oración de David. Esta es la oración que quedó plasmada, porque dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es una bendición de parte de Dios en la vida del hombre que Dios le hace ver su pecado y su pecado está siempre delante de él, porque eso lo va a llevar a hacer lo que hizo David, a reconocerlo. Y dice en el versículo 4, contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí la maldad, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros debemos de reconocer una verdad real y verdadera, que nosotros somos una raza caída, una raza que muy siempre está dirigida el corazón de los hombres hacia mal. O sea, debemos de entender esa situación, que nosotros la mayoría de veces siempre vamos a ir hacia lo malo, porque nuestra caída de Adán pues nos hizo una raza caída. O sea que siempre vamos a ir a mal, a querer hacer malas situaciones. Bueno, y eso es algo que debemos de entender. Y cuando podamos entender esto, que nosotros somos una raza caída, vamos a llegar a entender que necesitamos de Dios. Que necesitamos. Y necesitamos mucho. David en ese entonces entendió que él, en el momento que estaba pasando en su vida, en su tropiezo más grande, él era en el momento que más necesitaba de Dios. En el momento de su caída más grande, era en el momento que él más necesitaba de Dios. Entonces nosotros debemos aprender. Nosotros debemos de aprender. Porque cualquier otra persona lo que haría o pensaría que lo más adecuado era alejarse de Dios. Y a veces muchas veces así pensamos nosotros, que nos debemos de alejar de Dios cuando nosotros hemos caído y hemos pecado. Y aquí nos muestra David que no es así. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que con el pasar del tiempo nos vamos nosotros como a purificar a nosotros mismos, y que vamos a lavarnos a nosotros mismos, y que vamos a purificarnos, a santificarnos nosotros mismos para luego llegar a Dios
como un poco más justificados y pedirle perdón. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pecamos contra Dios es cuando más necesitamos de Dios, es cuando más debemos de correr hacia Él. Por eso lo del título que quiero poner, lo que debe de producir en nosotros el pecado y lo que debe de producir en nosotros es correr hacia Dios. Porque cuando nosotros pecamos, caemos, tropezamos, hemos hecho lo malo ante Dios, debemos seguir el ejemplo que hizo David, correr hacia Dios y pedirle perdón, ayuda y que nos limpie. Dice David, lávame, lávame, lávame. Debemos de ir a Dios y decir, lávame, lávame, fíjate, ten misericordia. Dice David que fue formado en maldad, o sea, mírame, soy un hombre, ¿qué puedo hacer? Ten misericordia, la obra está en ti, yo sé que en ti está mi salvación, el perdón de mis pecados. Y aquí quiero hablar un poquito de esto. Nosotros algo que debemos de entender en nuestra vida es que en Dios está nuestro perdón de pecado, y lo voy a decir que podría decir que son 3 etapas, 3 cosas que están en las manos de Dios y no en la de nosotros, y que debemos de entender. Y que por eso debemos nosotros, cuando nosotros pecamos, caímos, debemos de correr hacia Dios y no hacer lo contrario, que de irnos lejos de Dios o apartarnos de Dios, cuando en el momento que hemos pecado es cuando más debemos de correr hacia Dios. Y debemos de entender estas 3 etapas que le pertenecen a Dios. O sea, le pertenecen. Y de Él va a salir hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Y es el perdón de pecados. El sacrificio del Señor Jesucristo nos lava de todo pecado. O sea, tenemos perdón de pecado. Pero no solo la salvación de Dios, no solo es el perdón de pecado, eso es parte de, gran parte de. El perdón de pecados es parte de la obra de Dios, de la obra de salvación en la vida del hombre. Perdón de pecados. También parte de la obra de Dios es el mantenernos, a enseñarnos, a mantenernos firmes sin pecar, sin caer. A veces nosotros pensamos que está en nosotros y es bueno esforzarse. Pero la palabra del Señor, vamos a leerla con la ayuda de Dios. En Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí habla de alguien que juzga a un criado ajeno, o sea, a los siervos de Dios. Y el Señor les dice, porque poderoso es el Señor para hacerlos estar firmes. Aquí nos habla y podemos aprender que el que mantiene firme a un hombre en no caer es el Señor. Es el Señor. Y esa es parte de la obra, porque la obra que Dios empezó en cada uno de nosotros, Él la terminará. Y debemos de entender que cuando nosotros hemos pecado y hemos caído, lo primero que debemos de hacer es ir a Dios para pedirle perdón, porque en Él está nuestro perdón de pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que también cuando nosotros tengamos tentaciones, cuando tengamos caídas, cuando tengamos en esta vida, en nuestro caminar, los tropiezos, porque el Señor Jesucristo dice que es imposible que no haya tropiezo, debemos de ir al Señor, porque el Señor es el único que nos va a enseñar, a libertar de toda práctica de pecado, porque es el único que nos va a mantener a estar firmes. Y debemos de entender que nuestras áreas débiles que luchamos en contra del pecado, Dios
ha prometido ayudarnos en nuestras debilidades. Es una promesa de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pero ¿qué es la obra de Dios? Que está en Dios. Por eso no debemos de alejarnos de Dios, sino acercarnos. Porque está en Dios nuestra libertad. Nuestra libertad está en Dios. Y debemos de tener esa sabiduría, ese entendimiento que nos da la palabra. Porque el que el Señor Jesucristo libertare, ese verdaderamente libre es. El que el Señor Jesucristo liberta. Y no debemos de agarrar y tener un mal entendimiento de que no luchamos. Y que a veces que no tenemos luchas y áreas débiles. Porque sí las hay. Ya lo he dicho en otro video, que un ejemplo es Pablo, que tenía una área débil del orgullo, de los ojos altivos, y que Dios puso un aguijón para que no se exaltase. O sea, tenemos áreas con las que luchamos débiles. O sea, un creyente, un siervo de Dios todavía lucha. Pablo y, si no recuerdo mal, Silas tuvieron discusiones, pelearon. Tomás, habiendo conocido al Señor Jesucristo, tenía áreas débiles porque tenía incredulidad. Juan se postró ante el ángel, y eso podríamos llamarlo como idolatría. Aunque no puedo decirlo que sea una idolatría a sabiendas, pero sabemos que el ángel le dijo que adorara solo a Dios. Bueno, ¿por qué digo esto? Digo esto para entender que somos seres humanos que batallamos con la carne, pero que debemos de tener la sabiduría y el entendimiento que con nuestras áreas débiles con las que batallamos y que a veces tropezamos, lo primero que debemos de hacer es, si hemos tropezado, si hemos caído, ir a Dios, pedirle perdón sinceramente y pedirle: Señor, yo sé que en ti está mi libertad. Yo sé que en ti está mi libertad. Tú me vas a hacer libre. Tú me vas a hacer libre. Tú vas a poder, tú vas a hacer que yo pueda dominar esto. Tú vas a hacer que en mi vida, tú vas a hacer que en mi vida se quite la grosería, si esta es mi área débil. Tú vas a hacer que en mi vida mis ojos sean limpios, si mis ojos son laxivos. Tú vas a hacer que si mi boca es mentirosa y a veces me ganan las ganas de decir una mentira porque esa es mi área débil, en ti está mi libertad. Y tenemos que ir hacia Dios. No lo contrario de alejarnos. Bueno, a veces pensamos, yo me voy a alejar de Dios porque todavía me domina el chisme, todavía me domina, a veces digo muchas groserías y por eso no me voy a acercar. No, al contrario, debes de saber que si tú luchas con áreas débiles en tu vida, pornografía, homosexualismo, masturbación, mentira, vanidad, pecado, y que tú sabes que tú luchas con ella, no cometas el error de alejarte de Dios, sino lo que tú debes de hacer es acercarte a Dios, porque hoy te digo en el nombre de Jesús que eso es para ti y para mí, porque debes de saber que la libertad tuya y mía está en el Señor. Ahí va a estar, porque el Señor vino a ser libre, a libertar a los cautivos. Pero que ahí tenemos en el Señor Jesucristo perdón, pero también libertad, y que está en Él, y que por eso nosotros debemos de agarrar y acercarnos más a Él. Señor, yo lucho, yo quiero salir, como dice Pablo, hago lo que no quiero. Romanos habla de ello, que a veces uno agarra y el pecado lo domina a uno y que llega a uno a hacer lo que uno no quiere y dice: mas entonces ahora no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y debemos acercarnos más al Señor, no con hipocresía ni con rituales de una manera religiosa, sino de una manera real y verdadera, sabiendo: yo tengo áreas débiles, yo lucho contra el pecado, yo tengo esta área. Y debes de saber
que tu libertad está en el Señor y que por eso debes de acercarte y no alejarte. Entonces podemos entender que en el Señor la primera fase, por así decirlo, es el perdón de pecado, pero es también el libertarte del poder del pecado, de la vida del pecado, del practicar el pecado. Pero eso es algo que debes de luchar por ello con la ayuda del Señor en fe. En fe. Si caíste, ves, pídele perdón a Dios. Pídele que te ayude. Dios la obra que empezó la terminará. No te rindas. No hagas lo contrario de alejarte. Porque el Señor te tiene que preparar. Y si algo que puedo yo decirte un poco de ello, que vas a aprender en ese lapso de caída, de error, de sufrimiento, de lloro, es que vas a aprender a no medir con vara dura a los demás y a tener paciencia para ti y para los demás. Vas a aprender que Dios va a obrar en todo y que Dios va a encargarse, porque es Dios, lo dice la palabra, que Dios va a encargarse de hacer para el día de nuestro Señor Jesucristo. Él va a preparar a todo a tal grado de ser irreprensibles. Pero es la obra de Él. Entonces, como es la obra de Él, tú y yo no tenemos que alejarnos de Él, sino que si pecamos, vayamos al Señor, le pidamos perdón y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si tenemos áreas débiles, acercarnos al Señor, porque en Él está nuestra libertad y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y prepararnos para lo siguiente, que es la tercera fase que yo pienso de esta manera, para hacer obras justas ante Dios. Obras que Dios tiene preparadas desde el principio de los tiempos para que nosotros andemos en ellas. Entonces, cuando Dios nos haya dado la libertad y que con la ayuda poder servir en la obra, en el trabajo, en algo que Dios nos haya dispuesto para servir, algo que debemos de saber y tener el entendimiento para no tropezar, es que Dios las preparó. Que no vamos a añadir a nosotros algo que nos justifica ante Dios, sino que es Dios el que prepara esas obras para que andemos nosotros en ellas. ¿En qué manera? Si Dios eligió a uno que fuera pastor para predicar, debe de gozarse en lo que Dios eligió y glorificar a Dios por darle ese lugar y ser partícipe de esa obra. Pero debe de saber y entender que todo lo que pueda hacer como pastor, como mujer, como siervo, como predicador, como guerrero, como el ministerio que Dios le haya dado, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Que Él preparó la obra de antemano, que esa obra, esas obras buenas que Dios preparó de antemano, no es el esfuerzo ni la gloria del hombre que las hace, sino la gloria del Dios que preparó esas obras y puso en ese hombre, en ese lugar, y que puso el querer dentro del corazón del hombre y el poder para hacerlo. Que la gloria es del Dios que preparó las obras y al hombre para que ande en esas obras y glorificarle, para no caer en querer robarle la gloria a Dios, la gloria que le pertenece a Dios y no al hombre. Si un hombre predica y un hombre trabaja en la obra, si un hombre Dios le dio el don para orar y que las personas sean sanas, la gloria es de Dios. Y eso debes de entenderlo. Y debemos entenderlo. ¿Para qué? Para no tropezar en vanidad, para no tropezar en querer robar la gloria que le pertenece a Dios. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cómo debemos hacer? Saber que somos amados. Saber esa verdad que nos va a hacer un escudo en nuestra vida, que nos va a librar con la ayuda del Señor
de querer robarle la gloria y de querer robarle la gloria a Dios de algo que le pertenece a Él, que es ese escudo, es el saber que lo que lleguemos a hacer es porque somos amados, porque Dios nos eligió a cada uno en su respectivo lugar para hacer eso. Un lugar de gloria, un lugar no de gloria, un lugar de honra para servirle a Él. Y nosotros debemos de darle gracias y estar agradecidos. ¿Por qué? Porque le plació usarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque puede haber gente con más talento, gente con más que lo pueda hacer mejor, pero le plació a darnos a nosotros, y ser agradecido con Él. Entonces, creo que Dios es bueno y que espero que pues te hayas entendido un poco de lo que he tratado de explicar, que perseveremos en fe en el Señor y que veamos que la obra es de Él y que no debemos de alejarnos de Él con la ayuda del Señor, sino que estamos luchando y que esta carrera de fe debemos mantenernos más firmes en Él, pero no que lleguemos y pensemos que hemos llegado, Dios nos perdonó, pero que de aquí para adelante somos nosotros los que tenemos que llevar la obra. No, no es así. Llegamos, tenemos perdón de pecado, luchamos, pero ahora debemos de perseverar en Él y esperar en que Él obre en nosotros, nos haga libre de toda debilidad, de toda práctica de pecado, de todo área débil, y debemos de saber que en Él vamos a esperar la libertad y que Él nos las va a dar y en el tiempo requerido, en el tiempo de Dios. Debemos de saber que esto no nos da derecho a pecar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vas a saber que mientras Dios no te dé, Dios ya te cambió. Dios ya te cambió, ya te transformó, y que cada vez que caigas vas a sufrir y vas a tener ese sentir que dice Pablo: hago lo que no quiero, sino hago lo que aborrezco. O sea, vas a sufrir en esa manera. Durante ese trayecto donde Dios te dé la libertad. Pero es muy importante que sepas de dónde viene tu libertad. Viene de Dios, para que no te ensoberbezcas, sino que sepas que si yo en la vida, tú en la vida, tenemos la libertad cada día de la mentira. Cada día somos más libres de practicar mentiras, cada vez más libres de practicar groserías, cada vez más libres de envidias, cada vez más libres de laxivias, de pensamientos malos, blasfemos. Si cada día somos más libres, hay que darle gracias a Dios, porque la gloria es de Dios. Porque el creador del universo es el que está haciendo en nosotros nuevas criaturas. Ya nos transformó, ya nos hizo, pero somos una hechura en proceso. Porque la culminación va a ser cuando el Señor Jesucristo venga, cuando vamos a hacer este cuerpo transformado de corruptible a incorruptible. Pero de mientras estamos en proceso, y es un proceso en el cual debemos de saber que el principio y el fin de ese proceso, esa obra, está en Dios. Entonces por eso no podemos alejarnos de Dios. Así que, amigo, hermano, cuando tú sientas que has pecado, has fallado a Dios, no cometas el error de alejarte de Dios, sino ves como David nos muestra en este Salmo 51. Acércate. Yo te recomiendo que leas el Salmo 51 y recuerdes que ese Salmo 51 fue escrito cuando David tuvo el mayor tropiezo en su vida. Y Dios ha sido bueno y nos ha dejado el ejemplo para darnos el ejemplo que nosotros, cuando tropezamos,
no debemos de huir de Dios. Al contrario, es cuando más lo necesitamos y debemos de ir avergonzados, con dolor, con tristeza, pedirle perdón. Y si a Él le place disciplinarnos, aceptar la disciplina con humildad y con amor, sabiendo que si nos disciplina el Señor es porque somos hijos y no bastardos, pero nunca alejarnos de Dios. Si no tropezaste, pecaste, pídele perdón a Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia. Y debes de saber que en Él va a estar tu libertad. Te pido que leas el Salmo y dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, pecamos y le decimos: Señor, perdónanos, pero no solo perdónanos. Purifícame, lávame, hazme. Dice, y seré más blanco que la nieve. O sea, perdón y restauración, perdón y ser un nuevo, para no caer en ello. David decía que él estaba hecho en maldad, o sea, reconocía que su naturaleza era mala, él lo estaba diciendo: transfórmame. Y fíjate, dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, crea en mí, Dios, un corazón limpio. O sea, hazme un nuevo corazón. O sea, la obra de Dios, que Él, una de sus promesas es que nos hace nuevas criaturas. Y el Señor Jesucristo es el que hace nuevas todas las cosas. Por eso te digo, pecas, pídele perdón al Señor. Tienes áreas débiles, recuerda que el Señor hace nuevas todas las cosas y te puede hacer nuevo a ti y a mí para no caer en el pecado. Entonces ya no vamos a correr lejos de Dios, sino si pecamos y caemos, pedirle perdón para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie y pedirle: crea en mí un corazón nuevo, renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí, y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble espíritu noble me sustente. Entonces debemos saber que en el Señor está nuestra, el que no caigamos, el hacernos nuevo, el nacer de nuevo. Entonces por eso debemos de acercarnos al Señor. Y dice en el último: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Hasta ese entonces, porque uno no puede enseñar lo que uno no ha vivido y debemos experimentar todas las fases de la salvación de Dios, perdón de pecados, pero también el nacer de nuevo, porque eso es lo que dice David, de un corazón nuevo, de un espíritu recto, es nacer de nuevo, como lo entendemos en el Nuevo Testamento. Y por eso debemos, recalco, si hemos pecado, pedirle perdón a Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia, y pedirle: hazme nacer de nuevo para no caer. Y Dios es fiel y la obra que ha empezado Él la terminará. Así que, en resumen, lee ese salmo, lee el Salmo 51, y de ahora en adelante, con la ayuda de Dios, no nos alejemos de Dios cuando hemos pecado, sino más nos acerquemos, porque más le necesitamos de su perdón y de que Él obre en nosotros para hacernos libres. Ora por mí, yo batallo, yo lucho. Y si quieres que ore yo por ti también, hermano mío y amigo mío, en los comentarios, ahí pon: ora por mí, hermano, y oraremos los unos por los otros. Y Dios, la obra que empezó en mí y en ti y en todos nosotros, en todo el mundo, es fiel y la terminará. Y nos llevará irreprensible ante el Señor Jesucristo en el día de su venida. Pero por lo mientras, luchemos y batallemos, porque estamos en este cuerpo y tenemos luchas, muchas luchas contra huestes y potestades y contra el pecado. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición.